sobre sobre aquello que quedó limpio en nuestras vidas. Así es que vamos a empezar con el día de hoy. El tema que vamos a comenzar en esta tarde es noche para ustedes. Para mí todavía está el sol aquí alto, pero para ustedes ya es hora de dormir. Es la apariencia, es la ausencia de perdón. Y muchas veces vemos muchas personas caminando por la vida, nos topamos con ellos o incluso nosotros mismos poniéndonos como una careta, ¿sí? Dando una apariencia, pero con nuestro corazón enfermo, con nuestro corazón lastimado. Y una de las cosas más importantes que nosotros debemos de trabajar es nuestro corazón. En la medida que nosotros somos libres, en la medida que nosotros vamos siendo sanados en nuestro corazón, nos podemos también proyectar de una manera que no sea solamente una apariencia. ¿Recuerdan al rey David cuando el profeta llegó y que él iba a ser ungido por rey? Y, y que el mismo Dios le dice al profeta y le dice, no mires su apariencia, no mires su parecer, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, sino que Dios mira nuestro corazón. Y a veces nosotros queremos ir por la vida como diciendo, es que Dios conoce mi corazón, es que Él ya conoce mi corazón, pero resulta que nuestro corazón no le informa a todos nuestros sentidos que tenemos que reflejarlo afuera, o terminamos mostrando una apariencia aparentemente felices, aparentemente sanos, aparentemente muy entregados a Dios, pero cuando estamos a solas es otra la historia. Cuando se cae, cuando se baja el telón, vivimos una cosa diferente. Entonces, vamos a empezar con eso en esta noche. ¿Qué les parece? Dice la escritura con este tema, la apariencia y la ausencia del perdón, en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 23, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, el apóstol Pablo, cuando le escribía a los romanos y les explicaba acerca de la ley, les decía, o sea que la ley es mala, de ninguna manera les decía, sino que yo no hubiera conocido el pecado si no hubiera sido por la ley. Porque la ley a mí me muestra cuando hay lineamientos, cuando hay reglamentos, eso a mí me muestra y eso me indica que algo estoy haciendo mal. Entonces les decía, de ninguna manera la ley es mala, sino que me ayuda a corregirme en aquello en lo que yo estoy actuando de manera incorrecta. Y como el tema de esta noche es básicamente el perdón, yo creo que hemos escuchado muchas veces o muchos temas, hemos estado en conferencias y lo que usted guste y mande acerca del tema del perdón, pero hoy lo vamos a ver de una manera un poquito diferente. A veces creemos que necesitamos ser perdonados, que la gente nos lastimó y necesitamos perdonar, o que necesitamos quizá perdonar a alguien que nos hizo una ofensa, pero vamos a ver a lo largo de esta enseñanza, o a lo corto, porque lo vamos a hacer un poquito breve. La palabra perdón proviene del griego áfesis, que significa libertad, significa remisión, significa salir, abandonar, dejar algo, despedir o entregar. Quiere decir que cuando yo perdono, yo suelto lo que traigo atado dentro de mi corazón, ¿sí? En el libro de Isaías, capítulo 58, 8:58 o 58:8. Corríjanme por ahí, búsquenlo porque no tengo ahorita, como bajé corriendo, no tengo la Biblia aquí a la mano, tengo solamente aquí mi material en la computadora. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Dejar ir libres a los cautivos, dice, no es que te llenes de ceniza, no es que andes con tu cabeza agachada como junco, dice, o que ensucies tus ropas o que no te asees, no es más bien el ayuno que yo escogí, dice, desatar las ligaduras de impiedad. Y cuando habla de desatar las ligaduras de impiedad, quiere decir que nosotros traemos personas, dice, libertad a los cautivos de la cárcel. Entonces, cuando habla de eso, es que se está refiriendo a que nosotros traemos encarceladas personas dentro de nuestro corazón.
que no las hemos soltado. Entonces, la palabra perdón significa dejar ir, significa dejar en libertad, despedir, ¿sí? Dejar salir a alguien. Tenemos muchas personas de pronto atoradas en nuestro corazón, allí aprisionadas, ¿sí? Encarceladas, que no hemos podido soltar. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla y dice, pero yo veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley que está en mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, dice que está en mis miembros. Eso quiere decir, nos habla de una lucha constante que está dentro de nosotros. Sabemos que tenemos que hacer algo correcto, pero de pronto nuestra propia naturaleza nos mueve a hacer algo diferente de aquello que sabemos nosotros que tenemos que hacer. Pero, ¿qué es lo que da lugar al perdón? Se los decía ahorita. Dice, si no hubiera conocido la ley, yo no supiera en lo que yo estoy fallando. Entonces, lo que a mí me hace conocer mi condición de pecado es la ley que el Padre estableció. Y si yo no entiendo que hay algo que a mí me regula, que hay algo que a mí me establece límites, tampoco podría entender que hay cosas que yo hago, no solamente que la gente me hace, hay cosas que yo hago que necesitan ser perdonadas. Entonces, a veces venimos arrastrando situaciones en nuestra vida creyendo que somos víctimas cuando realmente somos victimarios. Y entonces se gesta en nuestro corazón una raíz de amargura por alguien que creemos que nos hizo algo, pero realmente el problema está dentro de nosotros, que necesita ser perdonado. Dice la Escritura, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja la ofrenda pendiente, ve y ponte a cuentas con tu hermano y luego entonces regresa. ¿Por qué? Y no se estaba refiriendo a dinero. En aquellos tiempos no se estaba refiriendo a dinero, porque si usted recuerda a qué era lo que se referían cuando presentaban una ofrenda, era un animalito, dependiendo de la falta que se hubiera cometido, y ese animalito se sacrificaba y se ofrecía, se entregaba como una ofrenda. Ahora la ofrenda no es un animalito. ¿Qué entregamos nosotros como ofrenda? Lo que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando vamos delante de Dios y queremos entregarle una adoración de nuestro corazón, como que Dios nos dice, ey, 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 espérate, a ver, ¿a cuántos traes encarcelados allá adentro? ¿A cuántos no has soltado todavía? Yo no puedo recibir lo que tú me estás dando porque necesitas primero reconciliar tu corazón con aquello que te lastimó para entonces que tu corazón esté libre. Lo único que nos separa de Dios, que se interpreta como un pecado entre Dios y nosotros, es la falta de perdón. La falta de perdón nos aparta, ¿sí? Nos limita de poder recibir lo que el Padre tiene para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que da lugar al perdón? Hay dos cosas. No sé si se apagó mi micrófono, pastor. ¿No? ¿Me escuchan bien? Amén, ahora sí, ahora sí. Sí. Ok. ¿Sí me escucharon anteriormente? No, Amén. puedes repetir. ¿Sí? ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Alguien que me diga por allí? Que el perdón empezaba por dos aspectos y iba a Ok. empezar a decir uno. Ok, estamos bien entonces. Hay dos tipos de personas. Estos versículos que leímos, si usted lee todo el capítulo 7 de la carta a los Romanos, usted va a leer todo esto que yo le estoy diciendo, de que dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Quiere decir que la ley es contraria o me hace mal. No, 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 de ninguna manera, decía el apóstol Pablo. Entonces, en todo este pasaje del capítulo 7 de la carta a los Romanos, encontramos nosotros dos tipos o el nivel espiritual de dos tipos de personas. Podemos entenderlo de esta manera. Número uno, hay personas o hay creyentes que están librando una batalla espiritual entre querer hacer las cosas bien, ¿sí? Por dar una apariencia, pero terminando haciendo otra cosa. Decía el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo.
Yo sé lo que debo de hacer y me dispongo a no hacerlo incorrecto, pero termino haciendo lo incorrecto. Es lo que él decía. Entonces, uno de estos tipos de personas o del estado espiritual de estas personas es que libran una batalla constante con ellos mismos, queriendo hacer lo correcto, pero no pueden hacer lo correcto. Y entonces caemos en un tipo de condenación porque queremos cubrir con apariencia aquello que no podemos hacer desde lo genuino de nuestro corazón, porque dice, hay una ley que está en mis miembros, la ley del pecado que está en mis miembros, que me lleva a hacer todo aquello que no quiero porque mi corazón me dice que es incorrecto. ¿Sí? Pero están luchando con eso porque no pueden gobernarse, no pueden limitarse. Y hay otro tipo de personas que son las personas no creyentes, que ellos tratan de vivir una vida agradable delante de Dios, pero solamente a través de las obras. ¿Alguna vez lo hicimos? ¿Alguna vez le tocó hacerlo? Creyendo que sirviendo, creyendo que dando, creyendo que haciendo, que yendo a predicar. En una ocasión yo les compartí un mensaje en la congregación y les decía, todo lo que se hace para Dios, pero sin Dios, no produce fruto. Usted puede trabajar mucho, usted puede dar mucho, usted puede hacer mucho, pero si Dios no está en lo que usted está dando o está diciendo o está haciendo, no está dando ningún fruto. ¿Por qué? Porque entonces creemos que podemos alcanzar la gracia solamente por nuestras obras, por lo que podemos hacer. Entonces, caemos nosotros en poder encontrar un significado o un concepto del perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Qué les suena? Quiero que alguien me diga por allí brevemente. A mí me gusta que participen y lo vamos a hacer breve porque quiero respetar su tiempo. Alguien que me diga qué es el perdón para usted. Lo que usted cree, no lo que pueda leer. ¿Qué es lo que es el perdón para ustedes? Darle una oportunidad a algo. Ajá. Dar una oportunidad, ¿sí? ¿Alguien más? Absolver una deuda, absolver una deuda. Absolver una deuda, así es, sí. Que no les dé miedo participar. Todos nos equivocamos. Entonces, el perdón, tengo por ahí unas notas que están apareciendo en su pantalla, es la fuerza poderosa que remueve el obstáculo espiritual que existe entre Dios y la persona o entre una persona y otra persona y hace posible que esta persona se reconcilie y se restablezca en amistad con Dios o con la persona con la que se cometió la falta. ¿Sí? Quita el obstáculo espiritual. Dice el libro de Job, capítulo 22, versículo 21, dice, vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Este pasaje nos habla de uno de los amigos de Job, Elifaz, que le estaba diciendo, es que tú te has portado mal, o sea, tú has hecho las cosas mal, por eso te está yendo como te va, por eso te quedaste sin esposa, sin hijos, sin bienes, enfermo de tu cuerpo, por eso parece que Dios te olvidó, porque hiciste las cosas mal, pero él mismo le aconsejaba, fíjese, y le decía, vuélvete en amistad con él y vas a tener paz y entonces por ello te vendrá bien. ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros? Estar en paz con Dios y estar en paz también con nuestros hermanos. Dice un versículo por allí, dice, cuando nosotros estamos en paz con Dios, Él hace estar en paz con nosotros aún a nuestros enemigos. Cuando nosotros tenemos paz para con Dios, fíjense qué importante es tener esa conexión con Dios, que se remueva ese obstáculo espiritual de la falta de perdón, porque entonces el Padre se vuelve de nuestro lado. Él se pone de nuestro lado y hace que aún nuestros enemigos puedan estar en paz con nosotros. Entonces, perdonar es cancelar una deuda, es quitar esa barrera, ese obstáculo espiritual y efectuar una reconciliación. Les decía ahorita, si nosotros llevamos una ofrenda y no una ofrenda económica, sino una ofrenda, algo que queremos hacer por Dios, pero nos acordamos que alguien tiene algo en contra de nosotros. Fíjese lo que dice este versículo, Mateo capítulo 5, versículo 23. No dice si sientes algo contra tus hermanos, si sientes algo en contra de alguien, dice
si te acuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti. Quizá usted no tuvo la intención de ofender a alguien. Quizás en su corazón no estaba la intención de hacer sentir mal a alguien, pero el corazón de esa persona se lastimó con usted. Y usted se enteró que esa persona está herida con usted, lastimada con usted. Entonces dice, deja tu ofrenda, ve y ponte a cuenta, reconcíliate, y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea que es tan grave el no perdonar como el no pedir perdón. Es tan grave el que yo no perdone una ofensa como el que yo ofendí a alguien aún sin saber y no voy y pido perdón por el daño que causé en ese corazón. ¿Le ha pasado que alguna vez alguien está ofendido con usted y usted no le hizo nada? Y la gente está enojada con nosotros, ¿sí? Y ellos nos ven y sienten que se les revuelve el estómago solamente con vernos, pero no les hicimos nada. Entonces, allí dice la Escritura, aunque no hayamos hecho nada, nosotros tenemos que ir y pedir perdón. Y usted puede decir, pero ¿cómo por qué voy a pedir perdón? ¿Cómo por qué voy a ir con alguien y decirle que me perdone si no le hice nada? Porque mire cómo es el perdón de Dios. Él no perdona como nosotros perdonamos. Nosotros perdonamos, pero borramos a las personas de nuestra memoria, ¿sí? Yo quiero compartirle algo muy brevemente. A mí siempre me enseñaron que el perdonar no es olvidar, es solamente que ya no produzca dolor, ¿sí? Cuando yo perdono, ya no me produce dolor aquello que me lastimó, pero lo sigo recordando. Pero hace un poco de tiempo yo tuve una conversación con una persona que hace muchísimo tiempo no miraba, y cuando nos dejamos de mirar fue por una razón, nunca tuvimos un pleito, nunca nada, nunca nos ofendimos, nunca hubo nada, pero esta mujer era muy cercana a mí y de pronto nos distanciamos. Y cuando nos reencontramos, cuando volvemos a tener contacto, ella me empezó a platicar cosas y me hacía recordar, me hacía, me llevaba a ese punto donde, ¿te acuerdas cuando pasó esto? Son cosas que a mí me habían lastimado en su momento. Y me decía, ¿y te acuerdas cuando pasó esto? Si escuchan un poquito de ruido, ahorita se va a disminuir. ¿Y te acuerdas cuando pasó esto? ¿Y te acuerdas cuando pasó lo otro? Y yo les puedo testificar, no recordaba nada. Aún que en aquel tiempo me había producido dolor, yo no podía recordar nada. Y cuando ella me lo estaba diciendo, como que a mí se me quería como un chispazo en mi mente de decir, ay, es cierto, sí pasó, pero ya ni dolía y ya ni lo recordaba. Entonces yo, desde mi posición, desde Berenice, yo le puedo decir, cuando hay perdón, pueden olvidarse las ofensas completamente. De manera no solamente que no le lastimen, sino que ni siquiera se asoman a sus recuerdos para decirle, pero ¿te acuerdas que pasó eso? No. Cuando usted de verdad perdona, cuando usted puede experimentar el perdón de Dios, y con esa autoridad yo le comparto esta enseñanza en esta noche. Cuando usted de verdad puede experimentar el perdón de Dios en su corazón, usted puede perdonar y puede olvidar la ofensa. No solamente ir por la vida diciendo, yo ya perdoné, pero no olvido. Yo perdono, pero no se me olvida. Y no se me olvida para no volver a caer en el mismo error. No, yo le puedo decir, usted puede perdonar y puede olvidar y puede volver a amar a la persona y puede volver a abrazarla con el mismo cariño y puede volver a ayudarle si lo necesita sin ningún resentimiento, porque el registro de su memoria, que es el alma, está sano y perdonó. Pero si lo estamos recordando a cada momento, por eso estamos aquí. Si hay algo que recordamos constantemente, por eso estamos aquí, para entender toda la extensión del perdón, hacia dónde nos lleva. Entonces, el perdón de Dios, les decía, no es como nosotros perdonamos. Fíjese cómo es el perdón de Dios. Dice la Escritura que Él no se acuerda más del pecado. ¿Tiene relación con lo que le estoy diciendo? Él no se acuerda más del pecado. Jeremías capítulo 31, versículo 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová,
porque dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Se imagina que Dios perdonara y dijera, ya te perdoné, Berenice, te amo mucho, pero de pronto porque yo hice algo mal, lo hice enojar o lo fastidié por algo, luego se acuerde y diga, ahora que me acuerdo, fíjate que hace años tú hiciste esto? ¿Verdad que Dios no es así? Dice que Él nos perdona y no se acuerda más de nuestro pecado. Y el libro de Isaías, capítulo 43, verso 25, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dice, por amor de mí mismo. ¿Hay algo más grande por lo que se pudiera dar una promesa o en quien se pudiera depositar confianza que no sea Dios? Dice, por amor de mí mismo, yo borro tus rebeliones y no me acuerdo de tus pecados. Una de las razones por las cuales nosotros no hemos sabido perdonar es porque no hemos entendido el perdón de Dios para con nosotros. No nos sentimos amados y no nos sentimos perdonados. Y en la medida que nosotros nos sentimos juzgados o medidos, medimos también a los demás. Yo recuerdo que en una ocasión mi pastora, cuando yo me convertí, hace algunos años, ella ya murió. Mis padres espirituales de ese inicio, cuando me convertí, ya murieron los dos. Pero yo me acuerdo que ella me decía, ella entró en una semana completa de ayuno, perdió contacto con las personas, incluso con sus hijos, con su esposo, y solamente le pasábamos por debajo de la puerta, le pasábamos notitas, ¿sí? Y las peticiones de oración, porque ella dijo, necesito que me digan por qué necesitan que ore por ustedes. Después de esa semana que ella estuvo ahí, ella salió transformada. Curiosamente, después de esa semana que estuvo ella ahí, a las 2 semanas ella murió. Yo creo que el Padre la preparó en ese tiempo porque su vida fue transformada, revolucionada, dimensionada después de esa semana de ayuno. Pero cuando ella sale de allí con sus pensamientos, como dice la Escritura, no te conformes a este siglo, sino que renueva tu mente. Y cuando ella sale de allí, ella me decía, para cualquier situación que pasaba, me decía, Berenice, piensa cómo reaccionaría Jesús. Piensa, ¿qué diría Jesús? ¿O cómo resolvería esta situación Jesús? Y cuando ella me decía eso, pues me rompía la cabeza porque yo decía, pues que yo no soy Jesús. O sea, no sé cómo él resolvería, pero en el trayecto, cuando el Padre empezó a trabajar conmigo, porque yo ahí recién me iba convirtiendo, cuando el Padre empezó a trabajar conmigo, yo entendí lo que ella me quiso decir en ese tiempo. Como nosotros miramos, no es como Dios mira. El perdón y el amor que nosotros damos no es como el que Él da. Entonces, cuando ella me decía, piensa cómo reaccionaría Jesús, me estaba diciendo, tranquilízate. El carácter de Jesús tiene que ser formado en ti para que entonces puedas amar como Él ama, perdonar como Él perdona, mirar como Él mira, resolver como Él resuelve. Y en esta noche le quiero decir eso. El perdón que nosotros entendemos no es como el perdón que Dios nos da. El de Él es completo, el de nosotros es limitado. Pero ¿sabe por qué es limitado? Porque no hemos aprendido a sentirnos amados ni perdonados por el Padre. Número 2, la manera en la que el Padre perdona es que Él sepulta el pecado en el fondo del mar. Miqueas capítulo 17, versículo 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y yo a son de broma siempre le digo a la gente, más con las mujeres que es con las que más me ha tocado trabajar, le digo, somos muy buenas buzas. Nos ponemos el traje de buzo, nuestros lentes, nuestro equipo, y aunque el Padre lanzó nuestros pecados al fondo del mar, nos echamos un clavado en el mar y de que los sacamos, pero nadie nos quita la culpa y nadie nos quita la condenación. Y a veces reaccionamos de esa manera. Todos los seres humanos nos ponemos el traje de buzo, nos echamos un clavado como buenos nadadores y vamos y decimos, a ver, este es el mío y nos lo volvemos a colgar. Porque no entendemos que cuando Él nos quita un pecado, cuando nos arrepentimos de corazón, Él arroja nuestros pecados, dice, a lo profundo del mar. ¿Se fija la importancia? Pero
Para que haya perdón tiene que haber una transgresión. ¿Cuántos aquí sienten que no han transgredido nunca la ley de Dios? Que no han ofendido nunca al Padre, que no han lastimado nunca a un hermano. Porque si usted nunca ha ofendido a nadie, nunca ha lastimado a nadie, nunca ha transgredido una ley de Dios, yo quiero ir a Nueva York y quiero levantarle un altar, porque entonces usted para mí es un santo. Levante la mano porque yo le voy a ir a hacer un altar allá. Para que haya perdón tiene que haber una transgresión. Y todos, no hay uno solo que no hayamos cometido una transgresión. No hay una sola persona que no haya ofendido a alguien, incluso todos los días. De pronto nos desesperamos. Miren, a mí se me quitó la condenación hace un tiempo de que constantemente lastimamos, ofendemos, incluso sin querer o con una reacción inesperada ofendemos a alguien. Porque dice la Escritura en el libro de Isaías, dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, cuando yo caí en cuenta de ese versículo, entendí que yo no puedo vivir en la condenación porque decíamos al principio, dice, hay una ley en mis miembros. O sea, hay un temperamento que está dentro de mí. No sé si antes les di este discipulado, creo que no, ¿verdad? El carácter de un ministro, creo que no lo hemos hablado, pero allí hablamos de esto. Hay una naturaleza, hay un temperamento dentro de mí que tiene que ser gobernado a través del carácter de Cristo, pero cuando no, de pronto sale, brota, y entonces caemos en la condenación, no puedo ser buena persona. Me sigo enojando, ¿sí? Sigo chismeando, sigo ofendiendo. Pero dice este pasaje de la Escritura, venid luego y estemos a cuenta. Eso quiere decir, en cuanto te diste cuenta que fallaste, arrepiéntete y pide perdón. En cuanto tú te diste cuenta que cometiste un error, una falta, arrepiéntete y pide perdón. ¿Por qué? Porque el Padre ya te perdonó antes y entiende que estás luchando. Pablo lo decía, estoy luchando con no hacer aquello que no debo de hacer, pero lo termino haciendo. Aquello que no quiero hacer, eso hago. ¿Y es nuestra justificación? No, no es justificación, pero vamos a entender por qué es que seguimos repitiendo patrones. ¿Por qué seguimos en el ciclo? ¿Por qué no podemos salir de esa ruleta? ¿Por qué de pronto en pronto volvemos a lo mismo? No sé si a usted le ha pasado, pero hay el testimonio de una persona, incluso yo les puedo hablar de mí misma, de un testimonio de mí misma, que de tiempo en tiempo, en las mismas fechas, había algo que me sucedía. En las mismas fechas, ¿sí? Y pasaba un año, ya después de cuando me di cuenta de eso, ya cuando estábamos por brincar de año, decía, ya viene este mes, ya va a volver a pasar algo. Pero yo oraba y oraba y oraba y le decía, Padre, por favor, ayúdame, que este año sea diferente. Y sí, me iba muy bien, pero en esas fechas donde siempre sucedía algo, volvía a suceder algo. Una vez me accidenté, se me volteó la columna, duré mucho tiempo así, en terapia, con el collarín, con dolores insoportables. Después, en las mismas fechas, estuve a punto de morir, me enfermé de gravedad y estuve por casi nada de irme. Y así sucesivamente, hasta que entendí que son ciclos, ¿sí? Son maldiciones que vienen cíclicas a nuestra vida, pero que se tienen que romper. Entonces, como no sabemos que son ciclos que se están repitiendo en nuestra vida, solamente amortiguamos el golpe y soportamos lo que estamos viviendo, pero el Padre no quiere eso para nuestra vida. Quiere que nosotros seamos libres y una manera de ser libre de todo esto que nos agobia es el perdón. Entonces, para que haya lugar al perdón debe de existir una transgresión, ¿sí? Que yo falté a un principio, no solo para con Dios, sino también para con nosotros mismos o para con nuestros hermanos. Cuando el hijo pródigo, ¿a usted le ha pasado que dice o que escucha a otros que dicen, Dios conoce mi corazón? Si yo ofendí a alguien, pues como ya me arrepentí con Dios, ya, si Dios ya me perdonó, ya estoy perdonado.
¿sí? Como con una soberbia dentro, como con una arrogancia. Pero fíjense lo que dijo el hijo pródigo. Cuando él estuvo allá entre los cerdos deseando comer de las algarrobas, ¿qué fue lo que él dijo? ¿Usted lo recuerda? ¿Recuerda usted qué fue lo que dijo? Dígamelo rapidito. Alguien encienda su micrófono. Noé, que es el que tengo Yo aquí al aquí, principio. amén. Dice, yo aquí me parece que dice comiendo de las algarrobas o deseando comer eso, y en la casa de mi padre hay abundancia de alimento. Creo Ajá, que es. ajá. Amén. Sí, y después de eso dice, y volviendo en sí, dijo, volveré e iré a mi padre y le diré, Padre, he Perdón, pecado contra el contra el cielo cielo y la tierra, y contra ti. contra ti. Entonces, si alguien dice que solamente ofende a Dios cuando hace algo, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no se está, no, cuando él estaba diciendo eso, no estaba hablando con Dios. Estaba diciendo, a ver, ¿qué le voy a decir a mi papá cuando llegue a casa otra vez derrotado, con las manos vacías, habiéndome malgastado todo el dinero? ¿Qué le voy a decir a mi papá? Ah, ya sé, le voy a decir, papá, he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios, y he pecado contra ti, que eres mi padre. Y a veces creemos que solamente le tenemos que pedir perdón a Dios, ajá, pero ¿y qué tal la ofensa que le hicimos a la persona a la que lastimamos directamente? No, pero andamos con esa arrogancia de que como Dios nos perdona a nosotros, ya no necesitamos pedirle perdón a nadie más aquí en la tierra. Pero el hijo pródigo dice, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Entonces, cuando nosotros cometemos una transgresión, te necesitamos ser perdonados o pedir perdón no solamente a Dios, sino a nosotros mismos y a las personas que se vieron involucradas en aquello que nosotros hicimos. Dice el libro de Levítico capítulo 19, versículo 18. Cuando el padre les estaba dando las leyes, los mandamientos, los principios que tenían que seguir, les decían, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Luego dice, yo Jehová. O sea, dice, yo te lo estoy diciendo. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, eso fue en el tiempo de la ley, fíjese. Pero si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, al tiempo de la gracia, dice el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, versículo 34 al 40, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle y le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, le dice, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Se acuerdan que eran 10 mandamientos los que el Padre le dictó en las tablas a Moisés? Sí, y nos los aprendimos y los recitábamos de memoria, pero dice, toda la ley y los profetas se resumen solamente en dos mandamientos. Vas a amar a Dios con todo lo que tú eres y vas a amar a tu prójimo como a quien dice, como a ti mismo. Y entonces cuando una persona no puede amar a alguien, no puede perdonar a alguien, ¿sabe lo que a mí me indica cuando yo leo amarás a tu prójimo como a ti mismo? Que esa persona ni se ama, ni se ha perdonado sus propios errores. Por lo tanto, no puede amar a otro y no puede perdonar al otro. Se fija la profundidad de que el perdón no es solamente, ay, te perdono y ya. El perdón tiene todo que ver con nosotros. No tiene que ver con la persona, tiene que ver con nosotros. Hace un par de días una persona enojado con él mismo me empezaba a decir y me sacó muchas cosas. Yo ni tenía que ver en el asunto que me estaba reclamando, pero él me lo estaba reclamando. Y yo por más que traté de hacerlo salir de su error, él me siguió diciendo cosas. Entonces yo le dije, te voy a regalar una frase que a mí me gusta mucho. Y dice, cómo tú tratas a los demás, no depende de quién son ellos, depende de quién eres tú.
Como tú trates a las personas no tiene nada que ver con ellos, tiene que ver contigo. Por eso el perdón es importante. En la medida que tú te perdonas, es que puedes perdonar las ofensas de otros. No tiene nada que ver con ellos. No es que si, ay, el pastor llegó enojado en la mañana y me habló así. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con él. Él pudo haber tenido un mal día, pudo haber llegado enfermo, tal vez alguien lo hizo molestar en el camino, no tiene nada que ver su comportamiento en cómo te hace sentir a ti, tiene que ver contigo. ¿Qué herida está abierta en tu corazón que hace que lo que otras personas hagan te afecte a ti demasiado? Una falta de perdón para con nosotros mismos y una falta de perdón para con los demás. Pero ¿cómo podemos nosotros obtener el perdón? ¿Alguien ha clamado alguna vez por ser perdonado? ¿Alguien ha derramado su corazón para que Dios lo perdone? ¿Alguien ha creído que Dios no le escucha y llora y se desgasta y sufre y todos los días pide perdón por una falta que cometió? Hace como, yo creo que a finales del año pasado, hice una publicación en mi página y se refería al hijo pródigo y decía, cuando tienes el favor de Dios sobre tu vida, dice, puedes llegar a casa y ser el anfitrión de una fiesta, aunque los demás digan que eres un descarado. El hermano del hijo pródigo, yo creo que decía, este es un descarado. Fue y se gastó el dinero, lo malgastó y todavía regresa. Mi papá le hace fiesta, le pone un vestido lindo, le pone un anillo en su mano, mata el becerro gordo, invita a todos los amigos y le celebra como que si fuera algo digno de celebrar que este haya ido a malgastar toda la herencia. Entonces, yo esta noche lo invito a ser un descarado. Sea un descarado. Entienda y sienta el perdón de Dios. No importa lo que pueda decir la gente, lo que importa es el arrepentimiento que hubo en su corazón y que usted pueda recibir el perdón de Dios. Eso lo va a hacer libre a usted. Recuerde que el perdón es liberar, es soltar, es dejar ir. Entonces, cuando usted es perdonado por el Padre, usted tiene que soltar todo lo que ya no le pertenece. Ya no se quede dando vueltas donde mismo. Suelte todo aquello que el Padre ya le perdonó. Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener el perdón? Y les traigo por allí, yo creo que está aquí en su pantalla, el pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 50, que nos habla acerca de una historia de una mujer. Dice la Escritura, se los voy a platicar porque a mí me gusta más platicarlo. Dice la Escritura que llegó Jesús con uno de los fariseos, dice, que le rogó que fuera a comer a su casa. Dice, y habiendo entrado en casa del fariseo, él se sentó en la mesa. Y entonces cuando él se sienta en la mesa, dice que llegó una mujer de la ciudad, pero dice la Escritura que esta mujer era pecadora, ¿sí? Entonces algunos estudiadores y otras versiones de la Biblia dicen, nos hacen ver que esta mujer era de dudosa reputación, era una mujer pecadora. Y entonces cuando se enteró que Jesús estaba en la mesa del fariseo, trajo un frasco de perfume, un frasco de alabastro con un perfume muy caro. Y estando detrás de él a sus pies, dice, llorando, comenzó a regar con las lágrimas que brotaban de sus ojos sus pies, y entonces los empezó a secar con sus cabellos, a frotarlos con sus cabellos. Cuando los que estaban en ese lugar se dieron cuenta, dijeron, si este de verdad fuera profeta, entendería y sabría quién es la mujer que está con él enjugando con sus lágrimas y con sus cabellos sus pies. Pero Jesús dice, conociendo todas las cosas, les empieza a platicar una historia y les dice, un acreedor tenía 2 deudores y a uno le perdonó tanto y a otro le perdonó tanto. ¿Cuál de ustedes, dice, cuál de esas 2 personas creen ustedes que le amará más? Uno de ellos dijo, pues al que le perdonó más. Respondiendo, Jesús les dijo, volviéndose a la mujer, ¿ves a esta mujer? Le dijo a Simón. Cuando yo llegué a tu casa no me diste agua para lavar mis pies, dice. Mas ella no ha dejado de regar mis pies, de mojar sus pies con sus lágrimas, enjugarlo con sus cabellos. Entonces, no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama.
La tradición de aquel tiempo era que cuando una persona llegaba de fuera, ¿sí? De las calles, pues no se usaban los zapatos, ¿verdad? Ellos andaban en sandalias. No es que Jesús fuera pobre, él tenía que andar en sandalias porque era lo que se usaba en ese tiempo. El anfitrión de la casa tenía que darle agua para que limpiara sus pies, para que limpiara sus manos, para que les daba aceite, el mismo Jesús los estaba diciendo, pero este hombre cuando Jesús llegó no hizo nada de eso. Pero la mujer, esa mujer pecadora, la de dudosa reputación, la que toda la ciudad la conocía por su trayectoria en la ciudad, ella dice, no habló una sola palabra, solamente fue y se puso, no enfrente, se puso detrás de él porque ella sabía que no merecía estar. Número uno, como mujer no podía estar donde hubiera hombres, ¿sí? Una mujer decente no podía estar así. Número dos, no podía acercarse a un hombre, o sea, no podía estar en el lugar, pero tampoco podía acercarse a ninguno de ninguna manera. Entonces, cuando llega esta mujer, les da una gran lección. Esta mujer no tenía buena fama, pero llega con un perfume caro. ¿Se acuerdan que hablábamos al principio de las obras? Esta mujer llegó con un perfume caro, pero fíjense algo. El perfume caro venía acompañado de un sentimiento de arrepentimiento. No fue solamente la obra que ella hizo, sino lo que había en su corazón. Y la palabra nos revela que la mujer era pecadora y el fariseo, el dueño de la casa, también afirma que la mujer era pecadora y que era de una clase pues indeseable, ¿no? Para el resto de la sociedad. Y Jesús mismo se refiere a ella como que había cometido muchas faltas. Todo ello nos presenta a una mujer de una pésima reputación, ¿sí? Que no era digna de estar delante de él ni delante de las demás personas, y esta mujer lo sabía. Hay quienes viven tratando de disimular el pecado oculto. Hay quienes viven caminando, yendo a la iglesia, sentándose, dándose golpes de pecho, pero ocultando el pecado que está adentro. ¿Sí? Y eso nos atrapa, eso nos encarcela. Eso no nos deja ser libre. Por eso les decía, la apariencia es la ausencia de perdón. Hay gente que da la mejor imagen delante de los demás, pero se siente terrible cuando está a solas. ¿Por qué? Porque hay algo que no ha sido todavía confrontado dentro de él o dentro de ella. ¿Y cómo se puede obtener el perdón? Solamente se puede obtener cuando hay un arrepentimiento genuino. Dice la Escritura, capítulo 28 del libro de Proverbios, versículo 13. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y luego uno de mis favoritos, el Salmo 32, versículo 3. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Si usted se ha sentido enfermo, si usted se ha sentido desfallecer, si usted se ha sentido, no sé, terriblemente mal, si siente que no encuentra salida, es porque está callando algo en su espíritu. Algo está callando dentro que está haciendo por eso dice, se envejecieron mis huesos. ¿Sabe por qué? Porque en los huesos es donde está el espíritu. En la médula de nuestros huesos es donde se produce la vida. Por eso dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, mi espíritu se fue apagando, mi espíritu se fue muriendo. ¿Por qué? Porque yo abracé un pecado y yo lo oculto para que nadie me juzgue afuera, pero me sigo juzgando yo mismo por eso que estoy haciendo y que no puedo dejar de hacer, aunque sé que es incorrecto. Y eso me lleva a estar en una condición de pecado constante. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer? Porque mire, el pecado, por placentero y divertido que parezca, siempre trae una parte amarga. Usted lo puede disfrutar ahorita, pero dentro de una hora ya se va a sentir mal. Usted puede caer en la tentación ahorita, pero más noche usted ya no va a saber qué hacer y va a estar en ese círculo vicioso, atrapado en una falta constante que lo hace sentirse alejado de Dios. Y esa falta es la que produce muerte en el espíritu. Hay gente que no puede desarrollar su ministerio porque ellos mismos se sienten atados. Hay gente que no puede despuntar en el ministerio, en lo que el Padre depositó en sus manos, porque se sienten ese estancamiento de que no quiero hacerlo, pero lo termino haciendo. ¿Sí? Lo quiero, ya no quiero esa vida, pero no puedo dejarla.
Entonces, tenemos que trabajar en eso. Número 1, ¿qué es lo que necesitamos hacer para poder recibir perdón? Reconocer nuestra falta. ¿En qué estamos pecando? Le paso una oración, aunque yo me imagino que el pastor Jaime, su padre espiritual, les ha enseñado acerca de esto, porque es nuestro trabajo como pastores hacerlo, ¿verdad? Él tiene su estilo, yo tengo el mío, pero yo se los voy a decir a mi manera y hágalo como a usted le parezca mejor. Yo siempre les he dicho, ¿cómo pueden desligarse de una falta? Ya que yo la reconocí, ya que yo dije, esto no me gusta, esto no me conviene, esto no le agrada a Dios, esto no lo debería yo de hacer. Entonces, lo que yo hago y siempre le aconsejo a mis hijos espirituales o personas que me piden que ore por ellos, yo les hago hacer una confesión y decir esto, la falta que sea, usted no me la va a decir ni se la va a decir a nadie, es algo entre usted y Dios. Y le va a decir, yo renuncio a esto que estoy viviendo. Me desligo mi alma de personas, de situaciones, de lugares que me impulsan o que me jalan a hacer aquello que yo no quiero hacer. Cuando usted desliga su alma, quiere decir que se rompe ese lazo que hay entre usted y eso que lo atrae al pecado. Entonces, yo le recomiendo entregar personas. Yo le recomiendo entregar situaciones. Desligo mi alma de tal persona. Mujeres, es muy común en las mujeres. Cuando nos sentimos heridas, y digo mujeres porque las mujeres somos más susceptibles de ser impactadas en nuestras emociones. Cuando nos sentimos heridas, soltamos frases como nunca te voy a perdonar, nunca voy a perdonar esto que me hiciste. Entonces, esa falta de perdón se clava en nosotros como algo punzante que cada vez que nosotros recordamos a esa persona, sea hombre o sea mujer a quien se lo dijimos, vuelve a producir un efecto en nosotros. Yo les aconsejo esta noche, suelten, desliguen su alma, sus palabras de esa persona a la que dijeron que no iban a perdonar, a esa persona que las lastimó o que los lastimó, deslíguense, porque si no van a continuar así su vida constantemente, estancada sin poder llegar al propósito de Dios para su vida. Necesita desligarse. Y dígalo así, Padre, desligo mi alma de tal y tal y tal situación y no voy a volver a caer más en eso, ¿sí? Desligue su alma de la depresión, de la ansiedad, del dolor, del sufrimiento. Necesita desligarse. Necesitamos reconocer aquello en lo que estamos fallando. Necesitamos reconocer nuestra falta. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda nuestra maldad. Número 2, necesitamos humillarnos. Dice la escritura, este pasaje que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas, dice que ella estaba detrás de Jesús a sus pies. ¿Sí? ¿Saben por qué estaba allí? Porque ella reconocía y sabía que reconocía su falta, pero sabía que Jesús tenía el poder y la autoridad para borrar cada una de sus culpas. Y ella permaneció allí. Necesitamos humillarnos, pero a veces vamos con Dios y, ay, no, pues yo creo que Dios no me quiere perdonar, o vamos a pedirle perdón a alguien, no, pues yo creo que no me quiso perdonar, yo lo quise intentar, pero si Él no quiso es su problema, no, no es su problema, es su problema. Si la persona no lo perdona, sigue siendo su problema, pero cuando usted vaya con humildad, se humille y le diga, mira, no sé en qué te ofendí, pero veo que tu corazón está lastimado conmigo, te pido perdón. Perdóname. Si en algo te ofendí, perdóname. ¿Sí? En una actitud de humildad, no de soberbia. Pues si te hice algo, perdóname, pero yo creo que no te hice nada. No, con humildad. La escritura nos muestra un pasaje, capítulo 18 del Evangelio de Lucas, y dice que estaban dos hombres, ¿sí? En el monte orando, un publicano y un fariseo. Y uno de ellos decía, yo oro, yo diezmo, yo guardo la ley y yo hago esto y yo hago lo otro. Pero el publicano solamente decía, ten misericordia de mí que soy pecador.
De cierto, dijo Jesús cuando les estaba poniendo este ejemplo, de cierto les digo que el uno bajó justificado antes que el otro, dice, porque todo aquel que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y número 3, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Capítulo 7 del Evangelio de Lucas, versículo 38, dice, llorando la mujer, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al llegar esta mujer a donde estaba Jesús, ella soltó el llanto. Yo no sé si usted de pronto cuando trae una carga puede permanecer delante de la presencia de Dios sin llorar. Yo no. Cuando traigo una carga, lo primero que hago es llorar. ¿Por qué? Porque entiendo que hay algo dentro de mí que no me está permitiendo llegar correctamente a la presencia de Él, ¿sí? A su esencia, que no lo puedo alcanzar. Entonces, cuando yo desbordo mi alma con humillación, con verdadero, genuino arrepentimiento, entonces puedo alcanzar el favor del Padre para mi vida. Pero ¿qué impide recibir el perdón? Y voy a ir rápido con esto porque nos quedan solamente un par de minutos. Dice la Escritura que el corazón alegre hermosea el rostro, mas por la angustia del corazón el espíritu está angustiado o se abate. ¿Por qué yo no puedo? ¿Qué es lo que a mí me impide recibir el perdón? Hay dos cosas que nos impiden recibir el perdón. Número 1, entendemos que tenemos un alma, ¿verdad? Somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestra alma es aquello donde se depositó el aliento de vida. Y nuestra alma es el hombre interior, el que guarda las emociones, que guarda los sueños, los deseos, la voluntad, pero también guarda los recuerdos y los pensamientos y los sentimientos de cada persona, de cada ser humano. Entonces, dice la Escritura que tenemos un cuerpo físico y un cuerpo espiritual, un cuerpo natural y un cuerpo espiritual. En nuestro cuerpo natural tenemos un corazón, tenemos todos nuestros sentidos, pero nuestro cuerpo espiritual también tiene un corazón. Creo que ya se los expliqué en el discipulado anterior. Y el corazón de nuestro espíritu, ¿se acuerda usted lo que era? Nuestra mente. Ese es el corazón del espíritu. Y el corazón se define como el alma, porque el corazón es el que siente, el corazón es el que piensa, el corazón es el que maquina, es el que actúa. Entonces, entendiendo que el corazón de nuestro espíritu es nuestra mente, entendemos también que nuestra mente tiene muchas contaminaciones y una de esas contaminaciones es la memoria. Es decir, los pensamientos que están guardados dentro de nosotros y por más que nosotros digamos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, cuando la mente tiene contaminación, por más que tú te sientas de Cristo, eso va a ser un estorbo en tu fe y en tu destino eterno aquí en la tierra. Cuando hay una contaminación. Ahora, ¿qué es lo que hace que no podamos recibir el perdón? Porque el Padre siempre quiere perdonarnos. 3 cosas. Tome nota rapidísimo o tome el screenshot a su pantalla. Número 1, la culpa. Dice la Escritura, no te acuerdes más de las cosas pasadas ni traigas a la memoria las cosas antiguas, porque yo hago cosa nueva. Otra vez voy a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. La culpa siempre nos va a llevar al pasado y el pasado siempre nos va a mantener en condenación, entendiendo que no somos dignos de recibir perdón porque cometimos una falta en el pasado. Número 2, la amargura. ¿Qué es la amargura? Son asuntos sin resolver dentro de nosotros. Les decía, cómo tú reaccionas ante las personas no tiene nada que ver con ellos, tiene que ver contigo. Asuntos sin resolver, cosas que me lastimaron en el pasado y que yo no supe resolver, me siguen causando problemas ahora. Salmo capítulo 73, versículo 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Porque mi alma estaba llena de amargura. Y número 3, lo que impide que nosotros podamos recibir el perdón del Padre es la falta de perdón. Dice la Escritura, Lucas capítulo 11, versículo 2, se lo regalo de verdad, guárdelo en su corazón y en su memoria para siempre. Es una palabra que a mí me hizo libre también y entendí muchas cosas. Dice, les dijo a los discípulos Jesús, porque ellos vinieron y le dijeron, Jesús, enséñanos, dinos cómo es que debemos orar. Y Jesús les dijo,
Cuando ustedes oren, digan de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Quiero que todos abran su micrófono, porque ya en un minuto y nos despedimos. Quiero que todos abran su micrófono y vamos a repetir estos versículos. Dice: venga tu reino, Venga tu reino, Venga tu reino. En otro reino. hágase tu voluntad hágase tu voluntad, Hágase tu voluntad, como en el cielo, Como en el como en cielo, el cielo, también en la tierra. así, como aquí así en la también en tierra. la tierra. en la El pan tierra. nuestro de cada día, Pan El nuestro pan de nuestro cada de día. Nuestro de cada De día. cada dánoslo día, hoy, Dánoslo hoy. dánoslos hoy y Y y quieres escuchar lo perdona que nuestros perdona pecados, nuestros pecados. perdona nuestros pecados, Que también porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. todo lo que perdonamos a los nos que nos ofenden. deben. No nos metas en tentación, No nos líbranos metas del en mal. tentación, Líbranos de todo mal. ¿Cómo Amén. podríamos? Gracias. ¿Cómo podríamos ir y pedirle perdón a papá si no hemos sabido perdonar a nuestro hermano? Dice, perdona nuestros pecados. Otro dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos ¿a quién? A los que Que nos nos ofenden. ofenden. Pero a veces vamos con Dios y le decimos, perdónanos, pero resulta que traemos encarceladas personas en el corazón que no hemos querido perdonar y no hemos podido perdonar. Entonces, los quiero dejar con este versículo, 3 cosas que nos impiden recibir el perdón de Dios. Número 1, la culpa. Lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase. Número 2, la amargura. Y número 3, la falta de perdón. Si yo no puedo perdonar a alguien, eso impide que yo pueda ser perdonado o perdonada. Así es que No se escucha. Yo tampoco escucho. Creo que está teniendo dificultades técnicas. Gloria a Dios, qué bendición, de verdad. En lo que entra la pastora. soltamos faltas de pesado, ya no van a producir un efecto en nosotros en el nombre de Jesús. Con la autoridad, Señor, que tú me has dado, con la autoridad que he conquistado en esta área del perdón, yo bendigo a cada uno de tus hijos y desato sobre ellos, Padre, el perdón genuino que viene del cielo, que se penetre en su corazón y que produce un fruto para que ellos puedan perdonar toda ofensa que han recibido en la tierra, pero que también puedan pedir perdón a todos aquellos a los que han ofendido. Bendigo su vida, bendigo su corazón, bendigo esa casa, papá. Yo te pido con todo mi corazón que a partir de hoy se produzca un cambio en su vida. La ley del pecado, Señor, que gobernaba sus miembros, hoy llega a su fin y todo ciclo repetitivo que ellos venían viviendo de maldición, de pecado, de falta, una tras otra, hoy se rompe por el poder de tu palabra y sale de sus vidas, Señor, la amargura, el dolor, la traición, el pecado, Señor, sale de su vida, de su cuerpo, de sus miembros, todo espíritu de crítica, de chisme, de murmuración, todo aquello, Señor, que destruye a las demás personas y que termina destruyendo su propia vida, hoy se seca dentro de ellos en el nombre de Jesús. Y el poder, la unción, la fuerza, Señor, la renovación de tu Espíritu Santo empieza a manifestarse en cada uno de ellos, en sus familias, en sus ministerios y en su congregación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues por mi parte es todo, pastor. No sé si el pastor sigue por aquí. Yes, estamos aquí. Uh-huh. Amén, pastora. Gloria a Dios. Quiero de verdad agradecerle, pastora. Sé que por causa del tiempo, pero ha dado lo mejor y yo sé que nos ha bendecido. Esto es tan necesario y bueno, y esta oración que ha hecho al final, pues ha dado en el clavo, ¿verdad? Nuestra intención es estos 4 lunes, es como nuestro tema del mes, ese enfoque
Dios nos hace un paréntesis en todo lo que teníamos ya estudiando teología sistemática para poner en pausa ello y enfocar las áreas importantes que tenemos que enfocar para reconstruirlas. Y qué hermoso es saber que en el área del perdón, Dios nos está diciendo enfoquen ahí, vuelvan a enfocar porque Dios quiere reconstruirnos. Y qué hermoso cómo Dios ha venido trabajando esto con nosotros. Pero hoy Dios le ha dado de verdad le ha dado el clavo en la cabeza, como dicen, para podernos volver a entender que el perdón va más allá de un simplemente te digo perdón y me olvidé y ya no quiero ni verte, sino que hay cosas que Dios ha tratado con nosotros hoy para volver a entrar en la sanidad correcta. Así que yo sé que esta grabación va a ser también de bendición a los que no han podido hoy estar, pero yo le reitero a todos ustedes que vuelvan a repetir este estudio, esta impartición, porque va a estar grabada. Sé que seguirá Dios reenfocándonos otras áreas ya en los próximos lunes. Nuestra hermana pastora Berenice, y Dios la está moviendo y guiando a tomar áreas. Son áreas importantísimas que tenemos que enfocar para reconstruir. Así que el próximo lunes otro tema también con esa definición de reconstruir áreas importantes. Así que, pastora, unas últimas palabras para así ya despedirnos. Sí, gracias por su tiempo. Les deseo un delicioso descanso y no se olviden, esta noche antes de dormirse, desliguen su alma. Usted no sabe lo maravillosamente bien que se van a sentir después de hacerlo y cómo hay cosas que se van a romper. Llore y confío en que el Padre actuó en esta oración, pero usted necesita soltar. Es su responsabilidad, necesita soltar, desligue su alma, suelte personas, déjelas ir. Ya, si ya no están en su vida, ya no van a estar. Suelte personas, suelte situaciones, suelte ofensas, desligue su alma esta noche. Y pastor, pues muchas gracias. Yo los dejo descansar y voy a descansar también después de mi larga jornada. Amén. Amén, pastora, gracias. Pues amén, Padre, gracias. Gracias por usar a tu hija, Señor, como siempre. Gracias por su vida. Dale descanso también a ella, Señor, en su gran jornada y larga jornada que le espera en el día de mañana también. Señor, gracias a todos los hijos de Casa de Amor que han estado ahí presentes. Permítenos en esta noche, antes de ir a dormir, poder, Señor, desligarnos, sacar, renunciar, quitar, Señor, todo aquello, Dios mío, que ha sido obstáculo para nuestra relación contigo y con los demás. Sea tu nombre bendito por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchas gracias, bendecidos. Feliz resto de la noche y paz de Dios. Bendiciones. Amén. Dios le bendiga. Amén, amén, Pastor. bendiciones. Bendiga, pastor y Paz pastor. de Dios. Bendiciones. Gracias. Amén. Amén.